arte que no busca durar, sino suceder. Un arte que no se mide por lo que deja, sino por lo que provoca. Que no necesita un marco ni un museo, porque su materia es el tiempo, el cuerpo y la experiencia. Ese arte es la performance y este espacio está dedicado a pensar su presencia, su potencia y su huella. Soy Laura Roth, historiadora del arte, curadora y gestora cultural, y te doy la bienvenida a La Materialidad de lo Efímero, el podcast de Argentina Performance Art. En cada encuentro vamos a explorar juntas y juntos cómo el arte de acción desafía nuestras ideas sobre la obra, la imagen y la memoria. Porque quizás lo efímero no desaparece del todo. Tal vez solo cambia de forma. Episodio 1. Fotografía y performance. Hola, bienvenidas y bienvenidos a este primer episodio de El Instante Performático, mi columna dentro de Argentina Performance Art, a quien agradezco mucho por este espacio. A este primer episodio quise llamarlo Fotografía y Performance y vamos a meternos en un cruce que a mí me gusta mucho, que es la relación entre la fotografía y la performance. Hay como dos disciplinas ahí que vamos a ver y pensar un poco si trabajan en conjunto, si no, cuál es la relación que existe entre ellas. Un encuentro me gusta pensarlo donde el efímero, que es la acción, el cuerpo, ¿no? Ese instante que nos da la performance, se encuentra muchas veces con lo que aparentemente es lo permanente, que es la fotografía, ¿no? Como la imagen, pensarla como un registro, como un archivo. La idea es empezar un poco invitándolos a pensar una pregunta que atraviesa mucho al arte de acción, y es ¿cómo hacemos para conservar lo efímero? Eso que pasó y que desapareció. ¿Es posible, no, guardar algo que está hecho para desaparecer? Nos preguntamos. Porque muchas veces pensamos que la performance vive solo mientras sucede. Que cuando la acción termina, ¿no? Lo que queda es el recuerdo, o bueno, a veces una imagen, claro. Pero bueno, no cualquier imagen. ¿Cuál es la imagen que queda? ¿Queda como un archivo, como algo que nos vamos a llevar de recuerdo? ¿O esa imagen que queda es parte, ¿no? Pensar un poquito eso. En la historia del arte, una práctica muy particular que es la foto performance, así se llama, donde la fotografía no es solo testigo, sino que es parte del acto. Esto que decía que, bueno, apareció esto, ¿no? La performance perdura, pero no por esa imagen que sacamos como espectador, si se quiere, o para guardar de archivo, sino que es parte. La fotografía pasa a ser parte de la performance. Entonces, antes de avanzar, yo abro esta pregunta, que es un poco ¿qué nos pasa cuando vemos una foto de performance? ¿Sentimos que estamos viendo algo que ya pasó o nos da esa sensación de que es algo que todavía está ocurriendo? Bloque 1. Registro documental versus foto performance. Para ordenar un poquito esta discusión, vamos a distinguir dos modos en que la fotografía aparece en el arte de acción. Por un lado, la fotografía como registro documental, que es la fotografía más comúnmente, si se quiere, utilizada, que es la que congela algo que ya ocurrió, que sirve como un testimonio, como un archivo, como una memoria. Por un lado, la obra que sucedió fue la acción y nosotros vamos a tener la imagen, que es una huella posterior. La fotoperformance, que es cuando la fotografía forma parte de la obra, el cuerpo actúa para la cámara participa del gesto y la imagen no es lo que queda, sino propiamente lo que sucede. Y es importante en este caso destacar que el lugar del espectador está mediado por la cámara, ¿no? La acción es para la cámara y no es para un público directo como si en la fotografía como registro documental. Me gusta en este caso pensar en dos conceptos que utiliza Diane Taylor, que por un lado ella dice
¿no? Pensando en la fotografía como registro documental, que es un archivo. Por un lado, eso es el archivo, que es lo perdurable, que son las imágenes, objetos, documentos. Pero por otro lado, pensando en la foto performance, lo nombra como repertorio, como lo encarnado, ¿no? El cuerpo, el gesto, la presencia. Y la performance, dice en este caso, vive en el repertorio. Pero bueno, cuando ambos lenguajes se encuentran, surgen zonas ambiguas, expansivas, donde una imagen puede actuar y un cuerpo puede archivar. Y es ahí donde nace la foto performance. Para ver esto un poquito más claro, vamos a recorrer 4 artistas. Tenemos muchos artistas, entonces me gusta poder utilizarlos como a modo de ejemplo y pensar un poquito en lo que ha sucedido en la historia del arte con respecto a los artistas, ¿no? ¿Qué hacían? ¿Por qué estos conceptos empezaron a pensar un poquito más en esta distinción? Y estos artistas nos van a permitir mapear esta tensión. Por un lado, voy a comenzar con Alberto Greco, que es un pionero en esta cuestión, si bien lo que plantea es un híbrido, ¿no? Y ahora lo vamos a ver por qué. Liliana Maresca, que es una artista que ya en los 80, en los 90, convierte la cámara en coautoría y da mucho lugar a la foto performance. Ana Mendieta, que es un caso puro de la foto performance, y Valentina Quintero, para poder también ver una mirada más contemporánea, ¿no? Desde lo íntimo, lo sensible, que es su trabajo. Bloque 2. Artistas en foco. Alberto Greco. Me gusta empezar hablando de este artista con una frase que yo creo que lo representa mucho. Y esta frase es: la acción que continúa en la imagen. Porque su obra habla mucho de esto. Greco fue un artista difícil de encasillar, ya a comienzo de los 60, muy vanguardista si se quiere, en un momento que predominaban muchísimo los lenguajes tradicionales. Él tenía siempre la idea de salir de ese lenguaje tradicional, ¿no? De salir del museo, de salir de la galería de arte. Entonces irrumpe en espacios públicos y declara allí el arte vivo. Señalaba con su dedo a personas, objetos, situaciones, callejeros, y estas acciones las va a titular Vivo Dito. Y estas acciones rompían con todo, ¿no? Porque no había escenario, no había público pasivo, no había objeto artístico. Greco hizo un gran trabajo artístico y recorrió mucho tiempo con sus obras, pero vamos a centrarnos, al hablando de estos artistas, un poco en pensar, más que nada, bueno, esto que venimos hablando sobre pensar un poquito entre esta distinción entre la foto performance y la fotografía como registro documental. Entonces, acá es cuando me interesa pensar, porque Greco le pedía a otras personas que tomaran fotografías y lo que hacía las integraba al gesto. Era como una fotografía que prolongaba la acción. Las fotos que se hacían de esas acciones entonces no eran documentos neutrales, ¿no? Porque en esas imágenes todavía hoy el dedo sigue señalando, la acción sigue ocurriendo, el instante sigue vibrando. Es muy lindo ver como estas imágenes que continúan, eso que decíamos, como una acción que continúa en la imagen. Greco no hace foto performance en un sentido estricto, pero sí inaugura la pregunta: ¿qué puede hacer la fotografía frente a un arte que se disuelve en el tiempo? Liliana Maresca. Liliana Maresca fue una artista argentina fundamental para el arte contemporáneo de los años 80 y principios de los 90. Trabajó entre la dictadura y la transición democrática y su obra atraviesa performance, instalaciones, escultura, fotografía y acciones públicas. Es muy importante también pensar el rol de Liliana Maresca como gestora,
que fue muy importante porque siempre se preocupó por generar eventos artísticos colectivos. Esa era su gran búsqueda, ¿no? Una construcción de sus obras, pero que sea esa construcción el resultado de una experiencia comunitaria entre colegas que ella misma convocaba. Me gusta empezar por una de sus series, una foto performance que es sin título Serie Liliana Maresca con su obra, que fue realizada en 1983 junto al gran fotógrafo santafesino y amigo de Liliana, Marcos López, con quien trabajó por mucho tiempo. En estas imágenes, Liliana posa, interactúa ante la cámara, pero a su vez también es bueno pensar en este trabajo colaborativo porque Marcos López también está tomando decisiones con su cámara y esto es lo que ella buscaba, ¿no? Un trabajo colaborativo. En estas obras está posando junto a un objeto, siempre era como un objeto o una escultura, algo que ella se integraba con esa obra, ¿no? Y esto se ve en el gesto, se ve en la mirada, se ve en esa obra que ella finaliza, en esta foto performance. Por eso es bueno también pensar, ¿no? Que nunca en estos casos estaba pensando como en algo documental nada más, sino que era la obra en sí misma. En otra de las series, Maresca posa frente al Museo Nacional de Bellas Artes o frente también a la Casa Rosada, fotografiada también por Marcos López, y acá asume un compromiso político, algo que la atraviesa, ¿no? Era un contexto de un retorno reciente a la democracia luego de 7 años de gobierno dictatorial. Y en 1992, Liliana Maresca realizó la instalación Espacio Disponible, muy conocida en su época y también muchos años después, hasta la actualidad. La obra estaba conformada por 3 piezas que replicaban una estética de carteles publicitarios callejeros, 2 que colgaban de paredes que se enfrentaban, uno con letras que decía disponible, el teléfono de Maresca, otro que decía espacio disponible y en el centro, montado sobre un caballete, escrito en letras negras sobre fondo blanco, se leía así como muy grande y muy llamativo, espacio disponible, apto todo destino, Liliana Maresca y su teléfono. Acá la artista invitaba a una reflexión de qué hay que hacer, entre comillas un poco, porque es algo que abrió mucho debate, que da mucho para pensar y analizar, pero un poco como, bueno, qué hay que hacer por el mercado, ¿no? Por el mercado del arte. Entonces, como ella entregaba su cuerpo como obra fundamental. Si bien después comenta que el público no la entendió como ella hubiese querido y casi siempre recibía muchas llamadas que tenían que ver con algo más sexual, si se quiere, con invitaciones de ese tipo. Tiempo después, un año más tarde, va a invitar a Alejandro Curopatue, también muy conocido, que va a trabajar con ella en una serie que publica en una revista de relatos eróticos El Libertino, que eran fotografías en blanco y negro que la mostraban posando provocativamente, en algunas desnudas, en otras vestudas, pero también con esta idea de que seguía como espacio disponible, pensando su obra, su cuerpo, también pensando una vez más como el trabajo colaborativo, como decisiones que se tomaban. Porque Maresca se ampara de algún modo en esta revista para crear una obra de un alto contenido erótico, pero al mismo tiempo conceptual, que era lo que ella siempre defendía y quería sostener, y utilizando su cuerpo como vehículo para esa idea. Por lo tanto, la foto performance ocupa un lugar central en toda la trayectoria de Liliana. Para ella, la fotografía no era un simple registro documental, sino que era un espacio de obra en sí mismo. Y Maresca usaba la cámara como si fuera un escenario, podemos pensar, ¿no? Porque se colocaba ante el lente, actuaba, posaba, intervenía objetos o espacios, construía imágenes que funcionaban como una acción congelada que quedaba en este trabajo que hacía con el fotógrafo, ¿no? Que también pensaba todo esto. Por lo tanto, en sus fotos performance, Maresca se desnuda, se exhibe, juega, desafía, provoca. Por lo tanto, sin dudas, para Maresca la foto no era una documentación nada más, sino que la foto era la obra final.
pensada, ¿no? Como tal, con un encuadre, con una luz, con una intervención, con una construcción sin dudas de obra. Ana Mendieta. La obra que solo existe en la imagen. Mendieta es una de las artistas más influyentes de la segunda mitad del siglo XX. Su exilio forzado de Cuba marcó una búsqueda intensa que tuvo por el origen, la pertenencia y la identidad. En sus obras, como escultura, video, fotos, performance, tuvo un rico lenguaje muy personal que nos habla mucho de la mujer, de la tierra, la belleza, la violencia, los estereotipos, las nacionalidades, todos estos temas que la rodeaban mucho a ella misma. Hay una serie que me gusta para pensar esto que venimos hablando, que es la serie Siluetas, de 1973 a 1980, ¿no? Pensar un poco cuánto hace de esto. Y es clave para entender la foto performance. A mí me parece que es el mejor ejemplo. Mendieta lo que hacía es marcar su cuerpo, ¿no? Su cuerpo mismo lo marca en la tierra usando fuego, arena, hojas, sangre. Muchas obras desaparecen de inmediato porque el fuego las apaga o el agua las borra o la tierra se desmorona. Y ella no va a trabajar ante un público, ¿no? La obra existe porque fue fotografiada. Es decir, que entonces la imagen no registra la obra, la imagen es la obra. Mendieta borra por completo esta dualidad entre archivo y acción, porque en su práctica la fotografía es indispensable, el gesto es íntimo, es un ritual, la obra vive solo en esa imagen para la que ella se prepara, entonces la imagen es una acción expandida. Es el ejemplo no más claro de la foto performance pura. Bueno, y ya para cerrar este último bloque de artistas a modo de ejemplo para pensar y distinguir la foto performance de la fotografía como registro documental, vamos a hablar de Valentina Quintero o Valentine, una artista argentina contemporánea que hoy la podemos ver en museos, en galerías, en distintos ámbitos culturales y artísticos. Es una artista que es visual, cantante, performance, tiene una obra muy extensa, muy linda de investigar, de aprender, de conocer. Su trabajo atraviesa y mezcla diversas disciplinas: pintura, dibujo, performance, música, teatro, explora identidades, corporalidades disidentes y experiencias de vida queer. Cuestiona mucho los cánones tradicionales del cuerpo, el género, de la belleza, mediante mutuaciones corporales, ¿no? Como cuerpos, travestis, personas no binarias, representaciones que desafían proporciones, géneros y normativas hegemónicas. Su obra visual suele reflejar la diversidad corporal y disidente, visibilizando cuerpos reales, no estereotipados, y representando identidades a través del dibujo, la pintura y la performance. Tiene una capacidad Valentine de fusionar lo performático en el cuerpo, danza, música, noche, con las artes visuales y la pintura, y convierte al cuerpo queer y disidente en materia pictórica, no simbólica, sino concreta, ¿no? Corpórea. Tiene una gran apuesta por visualizar la diversidad corporal, disidencia de género, identidades no normativas, no desde la documentación, ¿no? Sino desde la creación, transformando memorias, vivencias, experiencias y resignificando la historia del arte desde una perspectiva transqueer. Hay un trabajo que es muy interesante de ella, que es una obra de Valentina Quintero que homenajea a Maresca. La pieza se llama Valentine se entrega a todo destino, es del año pasado, 2024, y consiste en un conjunto de fotos, autorretratos que la artista realizó ella misma, sin mediaciones, en los que su cuerpo se convierte en el principal campo de acción. Este título, Se entrega a todo destino, hace este guiño directo, ¿no?, a la obra que antes hablamos de Liliana Maresca, del 93, y no solo la obra de Valentine se inspira en Maresca, sino que retoma de modo consciente, ¿no?, un procedimiento histórico, el de la foto performance como acto político, íntimo y corporal,
¿no? Utilizando esos mismos componentes que utilizó Liliana Maresca, de un modo para resignificarlo hoy desde una perspectiva queer trans. Esa reescritura, ¿no?, implica una continuidad crítica, hace como un continuo a esto que ya había planteado Liliana Maresca. Y Valentina aprovecha el legado de Liliana como plataforma para plantear nuevos debates sobre género, identidad, deseo, mercantilización del cuerpo desde otra coyuntura social. Pero bueno, no me quiero meter más en eso, sino que pensar un poquito en esta foto performance que utiliza también Valentine, resignificando un poco la historia del arte, pero desde otras perspectivas. La especificidad de la foto performance. Bueno, ahora que recorrimos estos casos, que ya aprendimos bastante, podemos definir con claridad la diferencia que hay entre fotografía documental de performance, que es la que registra algo que ya ocurrió, la obra fue la acción y la foto es ese archivo o testimonio. Y por otro lado, la foto performance, que es la imagen cuando forma parte de la obra, cuando el cuerpo actúa para la cámara, cuando la cámara incide en el gesto. No hay un antes y un después, sino que la obra sucede en la imagen. Este cruce, como señala un archivo en Argentina Performance Art, que habla sobre este cruce que crea un territorio ambiguo, expansivo, donde archivo y repertorio se mezclan. Y entonces acá vuelvo a abrir esta pregunta: ¿qué pasa cuando miramos una foto de performance y sentimos que vemos o un recuerdo o una presencia? ¿Es un archivo, un acto? ¿No? Un poco para pensar cuando vemos esas fotografías, ¿qué sucede? ¿No? ¿Que es un archivo, es un recuerdo o es también parte de la obra misma? La foto performance nos muestra que lo efímero no siempre desaparece, sino que se transforma, se expande, se reinventa en la imagen. Greco abre esta pregunta, Maresca la vuelve política y colaborativa, Mendieta la lleva a su punto más radical y Valentine la vuelve íntima y sensorial. La materialidad de lo efímero quizás está ahí, en la posibilidad de seguir afectando, de seguir moviéndose, de seguir existiendo cada vez que alguien mira. Gracias por estar del otro lado, por escucharme. Soy Laura Roth y esta fue Fotografía y Performance. Espero que nos volvamos a encontrar muy pronto cuando otra acción, otra imagen u otra memoria nos invite a seguir pensando lo que el arte nos deja, incluso cuando parece irse.